Bueno, yo quería daros la bienvenida y agradeceros a los 4 y a los demás 7 u 8 que hayáis venido. Y nada, daros la bienvenida a esta casa que de momento también es la casa de ellos. Espero que sea un hogar. Y nada, muy contentas y también orgullosas de haber podido presentar esta residencia porque creo que damos cabida a algo muy importante tanto para vosotros como también para el que lo lee o el que luego dirige esta obra. Entonces nada, agradecer también a Acción Cultural Española que nos han apoyado en esto y han confiado en nosotros y a Camino a Frankfurt, al proyecto del Ministerio, que es quien le da ese techo a todo este proyecto. Y nada, pediros por favor a los demás que no os quitéis las mascarillas, aunque ellos sí se la quitan. Si podemos, si no, no nos volvemos. Podéis, vosotros 4 sí. Y nada, sin más os dejo con Francisca, con Pilar, con José Manuel y con María y ganas de escucharos. Empezamos así sin más. La idea es que no solamente hablemos nosotros. Bueno, muchas gracias Rosa, perdón, que es que me embalo porque es el primer evento al que voy desde el COVID, así en público con gente, y creo que se me han notado las ganas como los toros ahí. Muchas gracias por el espacio. Si no fuera por vosotros, muchas de estas acciones culturales, esas traducciones, se quedarían en un cajón y no se conocerían en otros sitios. Así que gracias a todos por el apoyo. Y la idea es que colaboremos, ¿no? Esto no está así como pensado, tenemos muchas preguntas, queremos contaros parte de nuestro trabajo, pero si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis saber, alguna inquietud, sentíos libres por favor de interrumpir, porque será un placer convertir esto en una tertulia. Sí, porque además también formáis parte del trabajo, ¿no? Entonces... Pues hemos estado hablando abajo, nosotros un poco de cómo queríamos plantear esto, de la traducción, y se nos han ocurrido unas cuantas preguntas. ¿Quieres empezar tú, Francisca, con...? Pues yo creo que me gustaría empezar un poco como cuentacuentos, porque los y las que estamos sentados aquí, pues es un poco también mi trayectoria como traductora teatral. Yo empecé a traducir teatro con José Manuel Mora, que lo eligieron en Berlín, en algo que se llama el mercado de obras, que ahora ha cambiado un poco, ahora escoge más bien proyectos, o sea, Theatertreffen Stückemarkt, escojo proyectos más escénicos, pero antes eran obras escritas en muchos idiomas diferentes, entonces siempre había gente que tenía que hacer un borrador de traducción. Y así empezamos, y la obra fue escogida y se montó una lectura escénica, y vino José Manuel con... No sé con cuántos viniste, creo que fueron 10. Fueron muchos. ¿Con 10 qué? Con 10 amigos viniste a la lectura de Berlín. ¿Ah, sí? Sí. Es que a lo mejor te confundías porque estaba ahí también Esteban Soler. No, ¿No? tú viniste con mucha gente. Yo vine con mucha gente. Yo me acuerdo muy bien, sí. Y estuvimos ahí pues unos cuantos días juntos, entonces, y luego yo estaba en ese momento, había cambiado de vida, estaba estudiando teatro, entonces ya empecé con esto. Y luego le pregunté a José Manuel, también viene a Berlín, y me presentó a María, que María Velasco también pues la conozco desde hace 10 años. Y es un gran placer que después de tratar 10 años de llevar su teatro a Alemania, pues este año serán 2. Uno en una publicación pues, de la que seguiremos hablando y uno en el mercado de obras de Heidelberg. Y también a través de José Manuel conocimos a Rosa, que nos ha presentado porque querían traducir obras del alemán al español, así que en el otro sentido. Entonces ahí es donde entra Pilar. Porque claro, las traducciones... digamos que ayuda si es tu lengua materna para hacerlas además. Bueno, yo aparecí en plan rescate, ¿no? Claro. O sea, nosotros llevamos trayectorias diferentes. Yo estudiamos traducción, bueno, tú tienes tu licenciatura era triple y traducción era una parte. Yo estudié traducción, pero luego me dediqué a cosas que no tenían mucho que ver con esto, aunque siempre me había gustado el mundo de la cultura, del arte.
Y una vez me llegó una llamada de socorro, de me he metido a traducir una obra que ayúdame por favor, que me muero. Sí, sí, que además era un autor muy complejo y entonces desde entonces pues lo Vimos que hacemos siempre. funcionaba muy bien, porque lo que yo pensaba que había entendido ella me lo matizaba, lo que ella no entendía se lo explicaba yo, y desde entonces traducimos siempre juntas. Bueno, cuando traducimos sobre todo para los encargos que nos da Rosa, los hacemos siempre juntas porque es una garantía de que hay un trabajo bien hecho ahí. Sí, exactamente. Y es una cosa, o sea, porque ahora también estamos aquí para hablar de ese encuentro de alguna manera, ¿no? Y es un encuentro, o sea, entre autores, autoras y traductoras, pero también entre traductoras y traductores, que yo he venido en otros años al encuentro de las GAI AAT, y era también siempre muy importante relacionarnos pues, entre los traductores que traducimos teatro del español a otros idiomas, ¿no? Y en esos espacios, de los cuales este es uno ahora, pues siempre salen muchas cosas, ¿no? Vosotros que también sois parte de eso, por ejemplo, Junior García, que está sentado ahí detrás, pues estuvo en un libro en el que también había traducciones mías, yo no lo traduje, pero con una obra Jacuzzi, y ahí en ese entonces empezamos a trabajar como colectivo de traductoras en Alemania, ¿no? Que nos dijeron, nos pagaban mal. Bueno, nos pagaban lo que muchas veces se paga por las traducciones, por desgracia, ¿no? O sea, en general, digamos que esta cosa no la haces para... Pero hay muy buenas becas también, ¿no? Entonces, o sea, sí hay conciencia de que es un trabajo que merece un poco más de apoyo, pero nos dijeron, pues si queréis pedir esa beca, tenéis que colaborar. Y entonces ahí empezamos y vimos que también en esos colectorados, eso es una cosa que nosotros hacemos, pero incluso con otras traductoras alemanas, pues tienes un primer público de alguna manera, ¿no? Tienes una primera mirada desde fuera y que eso también sirve para mucho. Hemos estado esta semana con Paco Gámez, con Denise Esberuta, que también estarán en esa publicación que veis una primera aquí. Esta es una antología de dramaturgia hispana, que siempre digo porque o sea, la obra se llama Mauern fliegen in die Luft, cuando estallan las paredes, que al menos es tan gorda que se puede romper muros, con esta que sí. Y habrá otro tomo de dramaturgia hispana, que es el por el que estamos aquí, ¿no? En el que estáis los dos, y vosotros dos también. Y bueno, ahora estamos en eso de afinar y hemos estado viendo un poco esas preguntas de qué es lo que realmente estamos haciendo, o sea, qué es lo que añade ese encuentro que estamos teniendo a tener solamente el texto delante, que es casi una pregunta filosófica un poco, ¿no? Sí, muchas veces lees un texto y crees que lo has entendido y cuando te vas a poner a traducirlo te das cuenta de que no entiendes nada. No es lo mismo leer para representar o leer por gusto que tener que llegar al fondo de lo que pone ahí y plasmarlo en otra realidad. Es, pues sí, filosófico, complicado, y muchas veces los llamamos y les hacemos preguntas que no creo que les resulten tampoco tan cómodas como... Pero tú, ¿para qué escribes? ¿Escribes, es reivindicativo lo que haces? ¿Quieres lucirte un poco? Que también hay gente un poco, no sé... ¿O esto tiene referencias? ¿A qué te estás refiriendo aquí? ¿Qué quieres decir? Me gustaría preguntaros eso. ¿Vosotros para qué escribís? Yo te voy a responder primero con otra cosa. Vale. Yo voy a decir lo que quiera. Yo te voy a decir primero una cosa que me parece que, o yo lo siento que es casi de obligado cumplimiento, ¿no? Que es primero resaltar el papel que ha tenido el Instituto Goethe y toda la parte de cultura en el teatro en Madrid, en el sentido de la cantidad de obras de teatro que hemos podido ver. Ahora ya no, porque hay una globalización y hay un movimiento mucho más permanente, ¿no? Pero hubo un momento donde determinadas funciones de teatro, determinados encuentros con artistas se producían aquí. Era esta casa la que albergaba este tipo de encuentros. A mí también me consta por experiencia que muchas veces cuando festivales de nuestro país, cuyas instituciones nuestras no apoyaban, era el Instituto Goethe el que acudía
a ayudar y a ver de qué manera podía colaborar. Y esto me parece que es de justicia poética, que en este marco casi de entre amigos yo pueda decir esto porque así lo creo, ¿no? Lo puedes decir siempre. Yo lo diré siempre, pero en este caso De amigos entre es... enemigos también. ¿Cómo, perdona? Que entre enemigos también. También. Lo pueden decir. Claro, no, sin duda, sin duda. Entre enemigos es cuando hay que decirlo. Entonces, bueno, pues eso en primer lugar, ¿no? Yo creo que siempre ha sido un instituto poroso a establecer un verdadero intercambio y diálogo entre autores, entre creadores y creadoras alemanes y españoles. Y yo me siento muy afortunado porque me habéis apoyado para estar allí y en ese sentido, pues, me siento en deuda, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? Como una deuda de amor casi por algo que me habéis dado. Fruto de esa casualidad que fue el Berliner Stückemark, te conocí a ti, empezamos a trabajar juntos. Recuerdo perfectamente también una comida con María, tú y yo, lo recuerdo perfectamente, porque en definitiva todo tenía que ver con un texto que eran los nadadores y todo tenía que ver con muchas cosas que provocaron ese texto y que van más allá del texto y que tiene que ver con nuestra vida, con nuestros deseos compartidos, con nuestros sueños realizados o frustrados o realizados de forma indirecta, ¿no? Todo eso es fundamental porque eso es lo que realmente hace que estemos aquí sentados hablando de teatro. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es importante. Y luego también el hecho de la asociación de Drama Panorama, ¿no? Si hay un grupo de mujeres alemanas traductoras que hayáis tenido la valentía y la sensibilidad de armar estos proyectos que son tan difíciles de defender, ¿no? Entonces, pues eso, ese es el marco, ¿no? Para mí la experiencia, ya aterrizando un poco a lo que decías y lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Con María, ¿no? Yo, al margen de todo lo que casi ya estaríamos de acuerdo todos en pensar que la traducción es casi una reescritura, una especie de reelaboración del texto, donde hay una transacción entre sentidos, formas, sonidos, pero para mí lo importante ha sido el autodescubrimiento de determinadas parcelas del texto que gracias al análisis del lenguaje y al análisis que hacías tú, a mí me permitías descubrir, sorprenderme, cuestionarme, avergonzarme a veces también, porque claro, yo hubo un momento en que aprendí, sobre todo cuando uno, en un momento donde el peso de la lectura es mayor que el peso de la experiencia, pues hay obviamente, yo me considero, y creo que los que estamos aquí, vamos, algunos no los conozco, pero que somos todos casi, como decía Sarah Kane, la última generación de una estirpe ilustre de ladrones. Entonces, en ese sentido, hay muchas lecturas, muchos textos, muchas frases, y no he conocido a nadie tan certero en determinar y analizar cada frase, de dónde venía, de qué referente. Era una cosa impresionante, ¿no? De verdad, pero a veces hasta incluso para sorpresa mía, ¿no? Para sorpresa mía, y que me obligaban a elegir en función del sentido entre una palabra y otra. Sí, sí, sí. Esta toma de decisión de sentido es lo que hace, yo creo, un dramaturgo, un director, un actor, cualquiera, ¿no? Entonces, para mí es un proceso de creación permanente, de transacción, que en este caso tengo la fortuna de ser una transacción también personal, intersubjetiva y amorosa, ¿no? Pero podría no serlo, pero sí está ese hablábamos antes, ¿no? De la diferencia entre esa idea ¿no? de el texto como material autónomo que establece un diálogo con el traductor, o el texto, el autor y esa nueva subjetividad que entra ahí, que comienza a negociar en el buen sentido, ¿no? A cuestionar el mismo texto, y el traductor que a la manera inversa cuestiona esto, ¿no? Entonces, para mí ha sido una posibilidad de autodescubrimiento y de tomar conciencia de determinadas también deficiencias de los textos, tomar conciencia de las limitaciones de cómo lo que uno ha aprendido en un determinado sistema cultural, en otro sistema cultural adquiere un valor totalmente diferente que puede llegar a resignificar el tuyo o incluso a repensarlo. Entonces, para mí es
es un lugar común, pero es un diálogo en el mejor sentido de la palabra y cultural en el mejor sentido o sea, en la amplitud del término, ¿no? Y ¿para qué escribo? Pues Lo que te hemos ahorrado en psicoanálisis, contando lo que te has contado, también te digo que ya no puedes. ¿para qué escribo? Pues bueno, yo creo que al final uno escribe, o yo al menos, cuando el tiempo que escribo para ajustar cuenta conmigo mismo, ajustar cuenta con determinadas situaciones del pasado que no han sido resueltas, ajustar cuenta con determinadas realidades con las que uno no se encuentra conforme, y a lo mejor porque no encuentro otra cosa mejor que hacer. No sé, María, ¿qué piensa? Si le doy la palabra. Pues yo también, con tu permiso, Pilar, me voy a ir un poquito así hacia atrás, porque como decía Francisca, pues fueron 10 años de relación antes de que un par de textos vieran la luz. Y en esos 10 años muchos accidentes, ¿no? Un primer proyecto frustrado, Gunther, que de pronto se truncó porque la obra estaba basada en unos personajes reales, ¿no? Entonces digamos que uno de los personajes reales, Vienés, se sintió aludido por la obra y hubo ahí una especie de problema, acabamos carteándonos, bueno, entonces primer proyecto frustrado. Luego Francisca también me confió que cuando ella había estado en una selección, en un proceso de selección en Alemania de textos, había recibido un texto mío sin saber que yo era la autora y había pensado que detrás de esa obra debía haber alguien monstruoso por la ética y la estética del texto, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso estando en su casa, alojada en su casa. Creo que fueron como 10 años donde uno a veces sentía que incluso la relación era quebradiza, ¿no? Pero luego siento que realmente han sido muy, muy importantes para estos dos textos que finalmente sí se han consumado, ¿no? El uno en un volumen y el otro para una lectura dramática. Porque realmente yo le decía, o sea, mi definición de estilo, la que yo siempre planteo en las clases, que es una cita, es que realmente el estilo es encontrar una lengua extranjera dentro de la lengua materna. Entonces yo le decía, tú, Francisca, esto es de Proust, digo, traduces dos lenguas, ¿no? O sea, por una parte está la lengua con todo el contexto geocultural también que arrastra, en este caso el castellano, pero luego aparte del castellano está también la lengua en el sentido de la poética propia del autor, claro. Y durante esos 10 años lo que hemos hecho básicamente ha sido conocernos, ¿no? Y conocer de alguna manera pues los referentes que estaban detrás de todas esas obras. Porque al final, como se ha dicho a veces, una obra es en sí misma una especie de traducción infinita, ¿no? El sentido de palimpsesto, de que yo me he ido nutriendo también de referentes alemanes, referentes internacionales. Entonces, realmente entrar en ese juego de traducción infinita, de que yo iba conociendo, íbamos intercambiando libros de autores o autoras que amábamos, desde un Mohamed Chukri a una Alejandra Pizarnik, y de alguna manera se iba creando un conocimiento y un diálogo, de manera que yo creo que en estos dos textos ya teníamos mucho de ganado, ¿no? Mucho de conocimiento de la obra y del contexto de esa obra, de cómo se fraguó. También, bueno, en todo este entramado lo mismo, o sea, tengo que decir, yo recuerdo también desde aquí decir, con el esfuerzos a veces personales, ¿no? Que no se hacían institucionalmente. Me acuerdo drafting, proponer lecturas, ¿no? De autores, cuando propusiste la lectura de Der Lauke, pero también de otros autores. Propusimos una traducción en primer acto, todo el trabajo de primer acto siempre lo hacemos de manera gratuita, voluntariosa, y fue precisamente el Goethe el que financió esas traducciones para que pudiera haber unos textos en alemán, ¿no? Que tuvieran una publicación física. Pero de alguna manera creo que era un juego de voluntades, y que también este juego de voluntades, aparte del apoyo institucional que es necesario, yo creo, como impulso, también venía nutrido de bueno, algo que para mí es indispensable para que las cosas al final rulen y lleguen a buen fin,
que es que nace también ya una amistad, ¿no? En esos 10 años también quiero decir, de frustraciones, de empujar desde aquí, desde allí, de buscar apoyos institucionales internacionales, ¿no? Entonces, comparto también totalmente, bueno, yo creo que es algo que a mí, Francisca, me lleva a hacer una especie de striptease textual, porque yo además, mi escritura, yo digo, siempre escribo fuera de los géneros, no es ni siquiera un objetivo, o sea, me sale así, no diferencio mucho entre género dramático, poesía, narrativa, es mi tipo de teatro, y escribo mucho por la musicalidad y por la forma de la palabra. Muchas veces me encuentro con Francisca 5 horas de videollamada, que por eso la residencia me parece un espacio único para compartir y para no tener esa incomodidad de la pantalla. Me encuentro con ella preguntándome por el sentido de frases que yo escribí de una manera totalmente o inconsciente o bajo estados lisérgicos o enajenados de conciencia. Entonces ahí es donde yo realmente tengo que hacer el esfuerzo, o sea, y digo, bueno, ya me está haciendo un primer lector, espectador, sí. Y yo nunca sé si decantarme por la oscuridad o por la transparencia, y ella me hace muchas veces, o sea, viajar a esa parte consciente del texto que antes era inconsciente, ¿no? O sea, realmente, de alguna manera la he sentido muchas veces como coproductora de sentido, y tanto es así que en algunos de los textos yo he reescrito escenas a raíz de los diálogos. Yo se lo decía, ¿no? O sea, tanto ella, que creo que hace un trabajo muy de filigrana, ¿no? De relojería con el texto, yo soy más negligente, ¿no? Siempre me he albergado en esa parte caótica o entrópica que tiene la creatividad, y tú me has obligado muchas veces a un esfuerzo de interpretación de mis propios textos. Y realmente, ya volviendo a tu pregunta, que se nota que somos arbóreos, las conversaciones pueden ser interminables, pues volviendo a la pregunta, Pilar, de ¿para qué se escribe? Yo siempre, y lo digo así de una manera muy honesta, he sentido que mi teatro es minoritario, ¿no? En un sentido, o sea, ya ni siquiera sé, o sea, también a veces mis referentes son minoritarios, o igual incluso por cómo está armada de alguna manera la red aquí en España, pero siempre he sentido que yo era minoritaria, pero decía, ostras, o sea, a mí hay lecturas o visionados que me han salvado cuando yo era jovencita de una especie de soledad, ¿no? Entonces yo siempre digo, una obra es un mensaje que uno lanza en una botella. Y a mí la posibilidad, o sea, claro, esa botella la han cogido traductores, o sea, hablaré sobre todo, pues, Francisca y el traductor al francés, que también finalmente es un amigo, ¿no? Hemos compartido esa intimidad porque han recibido ese mensaje encriptado dentro de la botella, han decidido abrirlo, han decidido finalmente que iba con ellos, y yo siempre he creído, digo, bueno, qué bonito, o sea, ampliar esa comunidad esa comunidad de solitarios o esa comunidad de minoritarios, esa pequeña gran minoría, ¿no? Que sea transnacional, porque creo que es transnacional, o sea, como que sentía que de alguna manera pues podía, si en Francia de pronto tenía un lector o un espectador, si luego lo hay en Alemania, ¿no? Descubrir esas afinidades que muchas veces aquí también, incluso compartiendo una lengua materna y un contexto geográfico, me cuesta, ¿no? Encontrar, y las afinidades se han multiplicado, ¿no? Y creo que entonces me hace creer más en eso, en la honestidad con el mensaje, ¿no? Que va dentro de la botella, y creer que ahí hay una carta de amor que igual llega a un puñado, pero que ese puñado es también importante, porque a mí hay lecturas que me han salvado. Es que esto plantea muchas preguntas, porque no era... Te has quedado muerta, no te lo esperabas tú, ¿eh? Que te ibas a dar una respuesta después de todo lo anterior. Pero vamos a ver, que os he traducido, chicos, que ya me conocemos. De categoría. Sí que es verdad, muy bien. No esperaba menos, quiero decirte. El tema es que nosotras también hemos estado a punto de divorciarnos laboralmente muchas veces, porque cuando nos cae una obra en nuestras manos, somos sus dueños, y lo que nosotros decidamos va a tener una repercusión. Muchas veces hay que mutilar una parte,
Y es lo que os contábamos antes, que es lo que más duele, ¿no? Porque hay veces que es imposible mantener una sonoridad a la vez que un juego de palabras, a la vez que una referencia explícita y que una crítica política. Entonces tú tienes que escoger y dices, ¿qué escojo? ¿Qué escojo? Pues muchas veces, ¿qué queréis decir? ¿Que es un mensaje crítico o es un regodeo o es un humor? O cuando se pierde, yo tengo que reconocer que cuando se pierde una de las partes, siento que en algo hemos fracasado, Yo no sé. ¿no? No. Pero nosotros hemos discutido de esto es una referencia militar, ya, pero es muy largo, pero es una referencia militar. Pero es que así no se habla, pero es que esto no lo entiende nadie, pero es que... Y ahí como... Hombre, eso es una lucha que la tengo conmigo misma o contigo o con quien sea por encontrar el mejor camino, ¿no? O con vosotros, más que nada, ¿no? Que hemos estado ahora con Denise, con el título de un tercer lugar. Vamos, que ha sido un camino largo, es muy diferente ahora en alemán. Pero... Y son cosas de... Cuéntalo, que es muy bonito, por ¿Sí? favor. Vale, Sí. bueno. Pues un tercer lugar, yo no sé cómo suena, pero para mí tiene música, ¿vale? O sea, es un término sociológico, pero un tercer lugar, y sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis solo para contestar a lo que decías, ¿no? Que para mí el sonido, de cómo suenan las palabras, es algo totalmente esencial para el teatro. O sea, yo traduzco a partir del sonido. Entonces, básicamente, cuando estoy hablando 5 horas con María o lo que sea, estoy recordando información para luego, con libertad, ya desprenderme, sí, buscar lo mejor, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, también luego hablamos de título de La soledad del paseador de perros, La soledad del paseador de perros. Un tercer lugar, se abre, ein dritter Ort, ¡pum! Es que suena de otra manera. Entonces, básicamente, eso llegó porque esa obra... se va a presentar en una lectura escénica y ya tiene director. Yo a ese director lo conozco bien, entonces le pasé el borrador de la traducción y me decía, mira, el problema mayor que tengo, me parecía súper bien, pero tengo un problema con el título. Que yo no me veo invitando a gente, que venga mucha gente a ver una obra con este título, como que no llama mucho. Esa obra, ese título, esa frase es un pequeño fragmento de una cita de Peter Handke, ¿vale? Entonces, en alemán es una frase así, en español la han tenido que cortar en 2 y es una frase que realmente solo como ese párrafo completo tiene sentido en alemán. O sea, hemos tratado, que era tu idea, ¿no?, de extraer otra cosa de esa cita y era como muy difícil. Es del ensayo sobre el cansancio, me he ido a ver alrededor, pero ya era cosas como aquel cansancio erótico, decía, bueno, eso ya va muy lejos y a otro lugar. Entonces, al final, la mañana que fui a ver a Denise, el sábado, dejé otro mensaje a Alexander Schröder, que es el director, y luego ella me deja un mensaje de voz y me dice, lo digo primero en alemán, die Stunde bevor wir ein Traumpaar wurden. Eso es la hora antes de convertirnos en pareja de ensueño. Ahora hay que saber dos cosas, que no sé si en español la frase en alemán, que la digo primero en alemán también, die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, la hora en la que no sabíamos los unos de los otros, pues es muy conocido, conoce todo el mundo. Entonces tiene la referencia a la cita de Handke. Esa cita de Handke, la frase que está en el libro, empieza como, parece ser una regla que hombre y mujer, antes de convertirse por horas en pareja de ensueño, tienen que encontrarse en un tercer lugar, bueno, ya así siguiente, ¿no? Eso. Y entonces Alexandra ahí ya le daba vueltas a las palabras, ya le encontró eso, nosotros cambiamos, tú decías que mejor, fue ¿no? muy mágico, Sí. para mí fue muy mágico ese momento contigo. Esa tarde es que realmente llegamos con una organicidad ahí, porque además tú tenías como 30 propuestas, o sea, tenías, claro. Es que llevamos Lo sé, dos meses, vamos, Claro. llevamos 2 Y meses. ella me lo venía diciendo esto del título, pero yo hasta que no hablé con ella personalmente, ¿no?, así en persona, no caí en la cuenta de lo relevante que era, de lo mal que sonaba el título en alemán. Yo he de decir que nunca fue un título que a mí en español me convenciera. Lo que pasa es que a mí los títulos es como que se me imponen. Y algunos me gustan más, otros me gustan menos, pero es como que no lo acabo de decidir yo. Y un tercer lugar,
que yo, digamos, no, y como digo, no es un título que a mí me encantara, pero para mí tenía toda la relación con la cita de Hanke, ¿no? Era lo que Francisca acaba de explicar también, ¿no? Antes de que por unas horas un hombre y una mujer se conviertan en una pareja de ensueño, deben haber visitado un tercer lugar ajeno a los dos, ajeno a cualquier tipo de patria y de confortabilidad doméstica, y también deben haber recorrido un largo viaje o vencido algún peligro, bueno, algo así. Es muy bella el libro del ensayo sobre el cansancio, perdón que me voy por las ramas yo también, perdón, pero para llegar a esto, antes de llegar a esto, Peter Hanke habla de la unión erótica entre un hombre cansado y una mujer borracha. Dice que es la mejor. O sea, antes de llegar a esa unión que él califica de ensueño, pone este ejemplo del hombre cansado y la mujer borracha. Bueno, en fin, es un libro maravilloso ese. Total, que para mí el título, o sea, la cita de Hanke para mí atraviesa la obra. Y fue hermoso como dentro de todos los títulos que tú tenías, de pronto dijimos, bueno, pero eso, ¿cuál es el que le gusta al director, no? Y había una variación, ¿te acuerdas de cómo? Él lo decía en tercera persona. Él lo decía en tercera persona, claro, sí, sí. Horas antes de convertirse en una pareja de ensueño. Y lo que no me convencía a mí era la tercera persona. Y ahí me vino lo de... Y luego lo que hicimos, antes de ir al teatro, es hacer una llamada a Rafael Sprague para preguntarle si le parecía bien. Pero Ese ya era lo ya el teníamos puntito ahí ya decidido, sí, ¿no? ya O sea, teníamos. yo sugiero que no sé si suena exactamente igual o no, o sea, la versión que yo proponía, digamos, a raíz de eso tuyo, Sí, era sí. antes de convertirnos en una pareja de ensueño. Pero entiendo que en alemán hay que poner lo de las horas, ¿no? Entiendo que suena, bueno, que también hay algo que es como un salto de fe, porque yo no sé nada de alemán. Pues yo cuando veo que el rostro de Francisca se ilumina y dices que suena bien, pues yo digo, suena genial. Lo que tú digas. Claro, pero realmente para mí es un acto de fe. Eso lo estábamos hablando ¿De verdad? antes. Perdona. Sí, adelante. No. Que lo hemos hablado también antes, ¿no? Porque realmente cuando vosotros creáis un texto y nos permitís traducirlo, estáis haciendo un acto de generosidad brutal, porque estáis en nuestras manos. O sea, de los traductores en general, ¿no? ¿Lo sabemos? Pero ¿cómo se os ve, cómo se os perciba si alguien se ha equivocado en una cosa o ha interpretado una... Es renunciar al control. No es tan fácil que un padre renuncie al control de su hijo. No es nada fácil, nada fácil. Entonces, realmente es muy bonito. O sea, y es complicado también aceptar que no hay una solución siempre válida. Yo me acuerdo una vez, que fue las veces que yo más me he quedado con la boca abierta, que estábamos traduciendo una obra que nos pasó Rosa, que tenía versos. Yo estuve, qué sé yo, no sé, todavía no tenía hijos, muchas horas de mi vida traduciendo esos versos, siendo que yo esto siempre lo he hecho en mis ratos libres de mi trabajo, el que me paga las facturas, normal. Y estaba tan contenta de mis versos, había hecho unos pareados maravillosos y llega Francisca, la alemana, y es que no me cambió ni las conjunciones, o sea, me quitó todo, porque puso que tuviera el mismo número de sílabas y que las sílabas acentuadas fueran las mismas que en alemán. Es que era cantado. Pero bueno, lo que pasa es que yo con eso aprendí muchísimo. Yo no sabía, Menos por mal. ejemplo, que las rimas, no, muchísimo. Yo no sabía que las rimas, que los versos, que todo eso, es que funciona de manera totalmente diferente en Sí. alemán y en español. O sea, lo que vosotros consideráis rima, para nosotros, bueno, suena un poco igual, pero es que nos rima. Ellos mantienen Entonces- la forma latina Claro. de los versos y nosotros somos los finales de las palabras. Cuando quieres hacer pues los sonetos, asonante, consonante, y yo me había trabajado eso, y es que no quedó de allí nada, no quedó nada. Bueno, pero me gustaría decir algo al respecto. O sea, cuando... Ahora, tal vez nos lo hemos currado, pero la manera de trabajar con Pilar es que yo le hago un lectorado súper meticuloso y que también era cuestión de decir, bueno, yo no quiero que cambies todo eso, tal cual te lo digo. O sea, si yo te pongo ahí 3 alternativas,
es para que veas, es eso, ¿no? Entonces, o sea, la que manda eres tú, ¿no? Tú eres la de lengua materna y yo te doy esa información. Eso es como lo que hacemos en las conversaciones, ¿no? O sea, yo recojo esa información, yo te doy esa información, pero tú eres la que tienes que juzgar al final, porque es tu idioma. ¿Cómo puedes meter esa información mejor en algo, ¿no? Es que es Y una yo a toma veces- es una toma de responsabilidad casi, de sentido, ¿no? Obviamente, porque la primera yo me acuerdo que me pusiste, si siempre que tenías una alternativa quedaba igual y cogí la tuya para que sea más de las dos, y que yo te dije, no, Pilar, por favor, no hagas eso, o sea, me da igual que sea más de las dos, tú coges la que mejor te parezca, ¿no? Y para mí siempre es una buena señal, porque decías que como que duele de tener, para mí es como eso del sonido, realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de títulos, es muy curioso porque todos los títulos de las obras, o sea, la de Paseador de Perros se queda más cerca, pero también fue una búsqueda muy larga, ¿no? Porque la soledad del Paseador de Perros es que tiene música, y es toda la primera escena que es así. Entonces, todo lo que barajamos, es que además un paseador de perros en Alemania es algo muy técnico, y descubrimos al final... Todo es algo muy técnico en Alemania. Que una parte, bueno, no todo. Sí, seguimos siendo la lengua de los poetas, insisto. No, pero que al fin y al cabo era el genitivo, que también era un problema, el plural y el genitivo, que en alemán hace sonar las cosas muy rebuscado. Entonces en alemán es la soledad de los paseadores de perros, y ya también buscando una palabra de paseador de perros es die Einsamkeit der Hundesitter. El Hundesitter no es una palabra, o sea, es más, sitter es más, bueno, alguien que hace babysitting, ¿no? Pero que es una palabra de poder decirlo así, pero para que resuene un poco el sonido. Los nadadores nocturnos, en alemán no son nadadores nocturnos, tú lo sabes. Son nadadores de las sombras. Sí. Die Schattenschwimmer. Para que esté, bueno, así se llama el libro, desde luego. O sea, sí, Para que lo sepan, ese que ves ahí. te lo has olvidado porque hace Infieles, 4 sois años. unas No, que va, infieles. sí lo hablamos siempre, pero eso, ¿no? Entonces, los nadadores nocturnos, es importante, esa N. Entonces, yo tengo que buscar algo que recoja eso. Y me doy cuenta, por ejemplo, un tercer lugar, ahora que estamos hablando, porque como también estoy editora de los títulos, yo no usaba los títulos alemanes que barajábamos, no los usaba. Y el paseador de perros, pues yo digo die Hundesitter, y sabemos de qué hablamos, entonces ya está. O sea, ya tiene vida propia el título en alemán, y para mí es eso, o sea, que el texto en alemán tiene que cobrar vida propia. Y con más distancia que tiene, o sea, por eso siempre los tiempos, y ahora los nadadores nocturnos, la revisión después de 4 años, ¿no?, de ese texto me ha dado mucha más libertad aún, ¿no? De decir, bueno, he puesto toda la obra en presente, por ejemplo, lo que verás tú todavía, ¿no? Porque esa la tradujimos al alemán, ahora la primera revisión la he hecho yo con las compañeras en Alemania, pero que la verás porque es más directo, ¿no?, de alguna manera. Entonces siempre de ver es un poco lo que hablábamos antes, a mí me ha marcado mucho una frase de Umberto Eco, que es ver el efecto que provoca. O sea, ¿qué efecto yo he tenido la suerte ahora de ver Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra? Ahí también podríamos hablar de títulos, mira. Sí. No, y eso fue muy mágico porque, bueno, Sí. cuando hablábamos de un conocimiento profundo del texto, pues en esa función, puesto que es el lugar donde yo nací, estábamos todos un poco nerviosos y hubo varios errores de texto en la puesta en escena, y creo que solo nos dimos cuenta Francisca y yo. O sea, honestamente, a todo el resto le pasaron desapercibidos, también Y tú a también, Julio, claro. que está como ayudante, pero creo que queda entre nosotros, sí. Y tú también te has tenido que confiar mucho, porque por ejemplo en la obra de Inquilino, que también está, al final lo que hicimos, ahí hay muchas referencias muy españolas, ¿no? Lo que le pasó a Paco, no sé si lo quieres contar tú, del encuentro ese que te tradujeron a todos los idiomas europeos casi, ¿no? Bueno, sí, a muchos, pero porque tuve como una reunión conjunta y fue bien. Es que a Paco lo que le salió fue lo que sueña las GAE y AAT, lo que tiene que pasar en esos encuentros de autores con traductores, que todos nos enamoramos de la obra. Y vamos, se fue al italiano, al portugués, al inglés y al alemán. ¿Y al francés también? Al francés está también. Pues mira,
O sea, Wow, todo eso en el mismo año, en el mismo encuentro, Bueno, más o menos. pues sí, pero bueno, que fue como yo iba muy inconsciente, que decir que tampoco todavía no sé, pensé que era Pero normal. no te salió bien, que ¿Qué? fuera inconsciente, fíjate que Yo bien. dije, bueno, ¿Qué está perfume te bien. pusiste, ¿Qué? Paco? Ese día? No lo sé, Parte luego secretos cuando de- llegue a otros encuentros y no me traducen, digo, no profesionales, entiendo por qué ha favor. pasado, qué he hecho mal. lo cuento porque esa obra funciona en todas las capitales europeas, porque estamos todos igual. ¿no? Pero entonces, a vosotros, o sea, ahí pone Mercadona o rédito garantizado, aunque no exista, ¿no? Entonces, pero son cosas como que tienen un referente. Ahora, yo no pude cambiar esa obra, con mi co-traductora que es Lea, no pudimos cambiar esa obra de sitio, porque es una obra madrileña, hay calles madrileñas, pero si tú hablas de Wallapop y luego dices, sí, Guapi, pues no, ya no nos funciona, en Alemania no hay Wallapop. Entonces lo que hicimos al final, eso lo también hacemos con o sea, las otras traductoras que están, que también está Miriam y Stephanie, que estuvieron en las residencias anteriores, Stephanie Gerold y Miriam Denger. Por eso, por cierto, hubo tantas propuestas de título, porque también lo hablamos en el taller de traductoras. Hacemos un taller también, entonces las preguntas que tenemos, las traducciones, nos las llevamos al taller. Y ahí básicamente nos aconsejaron inventaros cosas, inventaros, o sea, Mercadona, que las que habláis alemán se llama Großkauf, ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que se entiendan. Sí, Wallapop es, bueno, eso sí lo vais a entender todos, es eBay, y Wapi es eBay. Entonces se mantiene el chiste, pero como que ya hay otras cosas, pero claro, ahí sí, tú en la mayoría... Yo normalmente cuando hago esas cosas, cuando hago esos cambios, yo se lo explico a los autores y eso también lo de que dices tú, ¿no? De soltarlo de confianza, o sea, porque me parece lo justo que sepáis lo que se supone, porque muchas veces se nos olvida, ¿eh? Si la traducción es buena, se nos olvida a las traductoras y para que sepáis lo que habéis escrito en alemán, ¿no? O sea, luego a lo mejor alguien te pregunta algo y dices, oye, si eso no me suena. Yo, por ejemplo, el ejemplo que habéis puesto ahora de lo del título me parece que es tan importante porque fíjate cómo a partir de ahí y del referente de Denise, tú viajas a la fuente en definitiva. Claro. Que es un poco también una invitación permanente de la traducción, ¿no? De volver a las fuentes, negociar con las fuentes y pactar con las fuentes, ¿no? Entonces eso a veces nosotros desde eso que decía María, ¿no? De esa inmanencia o a veces pulso, ¿no? O temblor que marca un ritmo, que marca una determinada sonoridad o unas imágenes determinadas, perdemos ese nivel de... Bueno, perdemos, no se trata de perder ni nada, pero bueno, que no somos conscientes de ese nivel, ¿no? De esa cirugía que hacéis tan fina, ¿no? Del lenguaje, pero que yo creo que a lo mejor en determinado teatro donde el nivel, la exploración del lenguaje está por encima de las estructuras o de la carpintería teatral, ese trabajo de traducción es fundamental, ¿no? Porque en definitiva hay algunos textos que son 100% lenguaje, ¿no? Claro. Y en ese sentido vosotras, aunque a veces sea, digo, a veces... No lo sé, pues no lo sé, Intenso, pues intenso. no lo sé, ¿no? Pero bueno, nos coloca un espejo, ¿no? Y yo creo que, vaya que siempre es... Y hemos hablado también antes, ¿no? Porque es como una cuestión filosófica, ¿no? Yo asistí a una charla justamente con Stephanie y Juan Mayorga en el Instituto Cervantes de Bremen y ahí dijeron la frase que el texto sabe mucho más que el autor. Y creo que sí también es cierto, o sea, tampoco quiero contradecirlo, ¿no? Pero creo que es otra componente más, ¿no? Entonces, recordando esa información, yo me siento más libre para volver al texto. Y ya ir ahí y decir, bueno, vaya, me has contado eso, pero a veces también tengo que, lo que decías tú, tengo que tomar decisiones, voy a la izquierda o voy a la derecha. Eso, bueno, las conversaciones que tuvimos, ¿no? Doble sentido, ¿cuál es más importante? Y ahí, o sea, ahí me fascinan las lenguas como que tienen esas asociaciones de las palabras que son un poco al lado, ¿no? O sea, hay lo que puede convocar una palabra en español, pues tengo dos que están ahí en alemán y que tienen como otro amigo. Eso me fascina mucho. Pero fíjate que yo sí que creo que es verdad que el texto puede saber, o sea, el texto
puede invitarte a conocer caminos que el autor no conoce o saber más de lo que el autor. Pero también creo que si el traductor no comparte eso o no somete eso al diálogo con el autor o la autora no va a poder conocerse más a sí mismo a través de eso. Y creo que eso también es importante, ¿no? O sea, que está claro que con el texto puede hablar por sí mismo y despejarte las dudas que a lo mejor el autor no llega, ¿no? Puede ser, ¿no?, que el texto tenga ese nivel de autonomía, ¿no? Pero también es cierto que si el autor si el traductor no vierte eso o no pone ese espejo frente al autor, el autor se está perdiendo también la capacidad de ser consciente de todo eso que no conoce de sí mismo, ¿no? También es un autoaprendizaje, por eso para mí ha sido un proceso de autoaprendizaje, de autoconocimiento de las limitaciones del lenguaje de cada uno, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Además habría que ver qué entendemos por texto, ¿no? O Claro. sea, porque el texto sabe mucho más de nosotros, que lo decía Blanchot, o sea, el texto sabe más de nosotros que nosotros del texto, pero para mí un texto no acaba en la obra, no tiene esos límites. Por ejemplo, cuando una obra se disfruta, pero cuando conoces todo el corpus de obras de un autor o de una autora, eres capaz de inferir cosas que de otra manera no. Entonces también cuáles son los límites de ese texto, ¿no?, etimológicamente tejido, y qué capas de lectura puedes tener, cuantas más horas conozcas de ese autor, cuanto más conozcas la vida de ese autor. O sea, obviamente son capas, ¿no? Es como una minería y depende hasta dónde uno quiera ir. Y me parece muy interesante, o sea, ir de eso luego volver al texto y al material concreto, ¿no?, con sus límites. Pero creo que es interesante. A mí también, yo antes decía, me ha servido mucho el trabajo contigo para obligarme a veces a una desambiguación. O sea, sé que tu lucha en el título de Talaré ha sido otra, Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, una cita bíblica, pero que en alemán no aparecía Talaré, ¿no?, sino que era estirpar, entonces perdíamos una cosa de ecología que hay en la obra, porque aparece el mundo de la ecosofía. Pero a mí también, cuando me decías hombres en alemán, siempre hay que elegir entre el hombre humanidad o el hombre con su género, a mí me encantaba que en castellano tenía esa ambigüedad. O sea, estoy diciendo hombres, puedes entender que es la humanidad en el sentido apocalíptico que está también en la Biblia, pero yo en realidad estoy hablando del patriarcado en la obra. Y aquí había que tomar una decisión. Claro. Y un título mucho más agresivo era Talaré a los hombres, género masculino de sobre la faz de la tierra. Y al final era, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Hasta qué punto queremos que el título decante la obra? Pues no, hombres, humanidad, también por mantener un poco la alusión bíblica, ¿no? Pero muchas veces obliga realmente a una toma de posición, ¿no?, a una desambiguación. Y luego se nos olvida que vuestras traducciones son herramientas de trabajo para directores. Es que estamos hablando lo que significa para vosotros, pero es que luego eso va a ser algo con lo que trabajan, ¿no? Y ahí, otra vez, la importancia de esa traducción y que trabajen con vosotros, porque lo que ellas transmitan va a ser lo que se va a ver en escena, esperemos, ¿no? A mí lo que me palma de esto que dice Rosa es cuando sucede al contrario. Yo tengo la deformación de... Esto no lo entendía bien, me lo explica María, me lo explica José Manuel o Rita. Entonces lo explico y lo traduzco. Y llega Francisca y dice, no, esto no se entendía bien de primeras y no se tiene que entender bien de segundas. Y ahora llega el director y me escribe, esto no lo entiendo. Pues Pero ahí eso tienes, es que sobre todo del alemán, vamos, ahí o sea, ahí tienes la historia del teatro. autoras como las que habéis elegido, Sibylle Berg, Rebecca Kricheldorf. O sea, es que eso es su característica, ¿no? Si les quitas lo raro del lenguaje, es que ya no son ellas. Pero una cosa es lo raro. Ahora, por ejemplo, tenía unos comentarios de la lectura que se está preparando de esto no se entiende bien, y yo ya... ¿Sabes? Que yo entiendo que el director piense, ay, el traductor que no se ha enterado. Pero, por ejemplo, ¿cómo comunicas, por lo que decías antes, Francisca, de el interés musical que tiene María a veces en la sonoridad de las palabras? ¿Cómo lo puedes traducir a un idioma que suena completamente distinto?
Hombre, te doy el ejemplo de la soledad del paseador, ¿sí? Entonces, en la primera frase de la obra, ¿es la desconsolada o la... No, espera, ¿cómo es? La desconsolada soledad, La ¿no? desconsolada soledad del paseador. Pues es la O la inconsolable. O la inconsolable, eso, es la inconsolable soledad del paseador de perros, ¿no? Entonces, o, a, así todo el tiempo. Entonces, la palabra que puse yo no significa inconsolable en alemán, pero no está tan lejos. Que yo le dije que favoreciéramos también, o sea, hablando, yo decía, para mí en esta frase muchas veces yo trabajo más por aliteración, por musicalidad, y en este caso también las eses, Eso. la soledad, que por Es die sentido. verzweifelte Einsamkeit der Hundesitter. Es el Ei en alemán. Die verzweifelte Einsamkeit der Hundesitter. Es la desesperada soledad. Ahí añado un poco, tal vez, ¿no? En la siguiente, en tu caso, es la masturbatoria, que ahora me dijo mi lectora y que no, eso se queda. Masturbatorio es más fuerte que la palabra, está en alemán, pero le dije, si me das otra con Ei, está bien, pero se queda ese Ei ahí. Es die sich streichelnde Einsamkeit der Hundesitter. Es la que se acaricia, que se autoacaricia. Pero me parecía en este caso más importante eso. En otros casos lo hemos cambiado, por ejemplo, que cuando se podía poner una palabra un poco más fuerte, que me decía Carola, que ahí, que es la coeditora, que también ahí es mi cotraductora, pues que si se mantiene ese sonido, vale, pero el sonido en esa escena es mandatorio, simplemente, ¿no? Manda. Entonces... Yo tenía una pregunta, tal. Yo debo ser aquí el único que no soy de letras y tal, soy de técnica, entonces soy técnico de edificios y tal. Pero sí me he criado de alguna forma con bastantes años entre las dos culturas, entre la alemana y tal. Bueno, a ti te veo incluso manejando las manos en las dos culturas. Maneja el idioma de las manos en las dos culturas. Incluso hay un tono, hay tonos en el ese que también en la boca se dan cuenta. Es que los que no tenemos flequillo nos fijamos en todo. Gastamos, no ríais que gastamos menos champú. Bueno, yo tengo una pregunta, como no soy de letras, a las traductoras. A todas las traductoras, cada una puede tener una idea. Mi experiencia de vida, o mi aprendizaje de vida, como yo digo que es tan importante como la académica y tal, por lo menos eso le he dicho a mi hija que vive en Escocia, pues es que en todos los idiomas lo que hay que traducir no son las palabras. Me lo habéis contestado prácticamente con lo que os he oído escuchar a todas, sino lo que hay que traducir son las ideas, porque las ideas, las palabras se pueden entender de una manera o de otra en eso. Y una pregunta también, a lo largo de mis viajes, también he podido comprobar que en un solo idioma, como es el español, también hay que traducir las ideas, porque si habéis cruzado el Atlántico, vamos, la diferencia es tremenda. Inclusive, la tercera pregunta sería, en un mismo país, del norte al sur, vamos, mezcla un bilbaíno con un gaditano. No sé si habéis estado en los carnavales de Cádiz, pero vamos, que no lo entiendes, sino, en fin. Entonces, aunque no soy de letras, sí soy curioso en eso. Me han salido, los dos niños me han salido de letras, escribiendo libros y tal. Entonces, el asunto es que creo que estoy en lo cierto, que efectivamente lo que hay que traducir son las ideas. Y entonces, para traducir las ideas, una traductora o un traductor o eso, no basta con que sepa el idioma. Tiene que, yo creo que para ser bilingüe hay que saber las ideas. Y para ser las ideas, yo le dije a mi hija que o se va a Inglaterra, Escocia, por ahí, o que el inglés, poquito. Inclusive, si me permitís la opinión, sin ser de letras, cuando me encuentro voy de vez en cuando a intercambio de idiomas y tal, la mayoría es inglés y tal, y cuando me encuentro a alguien de Estados Unidos, lo primero que le pregunto es de qué parte de Estados Unidos, porque las diferencias son tremendas, hasta en el acento y tal. Entonces, creo que estoy en lo cierto, tal, pero no sé si en que la traducción tiene que ser de ideas, y de ideas una traductora tiene que haber vivido en el país de donde traduce, digamos, inclusive, ¿o no? En general, sí, no tanto las ideas, sino el qué quieres decir, qué pretende, el concepto, la sonoridad también, en el caso de María, el tono en el que se está diciendo. Si un lenguaje tiene connotaciones religiosas, eso hay que mantenerlo, eso no es una idea. O sea, realmente se trata de mantener la evocación
el conocimiento, la reacción del lector, es que es muy complicado. Esto da para... Yo diría... ¿Quieres decir? No, que oyéndote, hay una sensualidad, una relación sensual con las palabras, o sea, las palabras como cosas, como material. Entonces, en ese sentido no son solo representantes de conceptos, no son vehículo, son también, ¿no? El ejemplo que estabais poniendo de María era muy claro. Ella tiene una Son relación... portadoras de ideas, pero también de sensualidad, de oralidad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar. Pero quiero dar un ejemplo, ¿vale? De un compatriota vuestro. Esta es una obra de Rogelio Elizondo, ¿vale? Pues Rogelio Elizondo, esa obra Antigonón, pues si no sabes de Cuba es que no se entiende, ¿no? Pero igual tiene un lenguaje tan bonito que sí te puede dar algo. Es como la poesía, de alguna manera, ¿no? O sea, a lo mejor no la puedes explicar, pero sí te puede dar algo. Entonces, aquí detrás es la única obra que tiene un glosario, que la traductora, que es Miriam, que también estuvo aquí, pues creo que se le ocurrió casi tanto como la traducción. Y es... O sea, obras así también para nosotras eran una parte de la motivación de hacer esas publicaciones, porque, o sea, a veces hay que explicar que en Alemania el teatro apenas se publica. ¿Ah, sí? Apenas. O sea, libros aquí, una feria de libro teatral en Alemania no existiría. En Alemania hay 60, más o menos 60 editoriales de teatro, pero funcionan como agencias y tienen PDFs. Ya, vamos, o sea, hemos hecho problemas cuando teníamos ayudas del ministerio y nos decían, pero si no hay publicación, que ¿cómo puede ser? Que pensábamos al menos un libreto, pero es un PDF. Pero así funciona, pues, eso. Y la idea es que tienen sus redes, sus contactos con los teatros, que los teatros buscan. Hay una base de datos así común donde puedes buscar cualquier texto. Y la idea es que eso va a ser teatro. Entonces, volviendo a su pregunta, en el teatro sí son importantes las palabras. No me llame de usted, que parece Vale, mayor, pues que es vale. una mayor. Pues a tu pregunta, que en el teatro sí son importantes las palabras, porque las palabras resuenan, están en el espacio, es una parte de la información, ¿no? Entonces, obras como esta, o como la tuya también, ¿no? O sea, ahora es una gran suerte que también esté la obra en Heidelberg, pero para mí una motivación para hacer esos libros fueron tus textos, María, ¿no? Te decía, a lo mejor... hace falta que estén impresos para tener también otra entrada a Alemania primero y que luego puedan cobrar vida en un escenario, ¿no? Puedo hacer un examen a las traductoras y tal, aunque no soy de letras. Un examen como... Un examen, ¿no? Una pregunta. Palabra española que se entiende en Alemania perfectamente en español, pero si la dices en alemán que tiene traducción literal, te miran y piensan que estás loco Ferrer, ¿no? ¿Qué palabra española es? Les he pillado, a las traductoras, no lo han traducido. Eso no es un examen, eso es una adivinanza. No, A ver si el público sabe no, contestar. tú has cambiado la alemán, pues no seas alemana, que yo soy zweite Heimat. Bueno. Hombre, hay muchas. No, ¿De verdad? una palabra que tiene traducción literal y muy conocida. Igual que la palabra, aquí hay una palabra alemana que se ha extendido en los últimos 20, 30 años, es la palabra Delikatessen. Delikatessen es una palabra alemana. Bueno, pues muy fácil, no vais a pasar hambre en Alemania aunque no habléis alemán. Vais y le decís a un camarero, por favor, tapas, y sabe que quieres comer algo. Si lo dices en alemán y el tío te mira y dice, está pirado, está loco, porque tapas en alemán sería tekel, si no, dame un tekel, y tal, el tío te mira y dice, está loco. Hablando de tapas, Al final de la tertulia, o no al final, sino en la biblioteca, y podemos continuar con la tertulia tomando unas tapas en la cafetería. Anda, mira que Estáis todos invitados. Esto estaba organizado, esto Sí, estaba yo con también Chabao creo, Llamado para que cierre, la habéis llamado para el Seguro. tenéis champú también.